La primera vez que Tomás escuchó el crujido entre los arbustos, pensó que era solo el bosque moviéndose, el ajuste constante de la madera y la tierra. El Parque Nacional Las Cumbres era un gigante de silencio, vasto y solitario, y los guardaparques mismos lo habían advertido con la calma de quien vive la naturaleza día a día. La mayoría de los sonidos no son amenazas. Es la naturaleza acomodándose. El miedo es el peor depredador. Pero ese crujido no sonó a ramas secas, ni a viento agitando copas, ni a hojas cayendo al azar. Fue pesado, denso. Como si algo de una masa corporal imposible, algo enorme y macizo, hubiese desplazado su peso hacia adelante, hundiendo la tierra bajo su base. Tomás se había internado 2 horas completas caminando desde el estacionamiento más próximo, dejando atrás el último rastro de civilización. Necesitaba desconectarse con urgencia. Su terapeuta había sido insistente, tenía que apagar la cabeza, alejar la ansiedad crónica que lo carcomía desde hacía meses en la rutina de Montevideo, obligarse a un silencio absoluto. Siempre había creído amar el bosque, o al menos, la idea de la paz que representaba. Llegó a un claro perfecto, un círculo natural rodeado de árboles altísimos, pinos antiguos cuyas ramas parecían sostenerse unas a otras como brazos cruzados. El cielo se filtraba entre esos dedos oscuros, pintando parches de luz temblorosa en el suelo. Le pareció hermoso. Seguro. Un refugio. Montó su carpa con movimientos lentos, preparó un pequeño fogón y se sentó a leer un libro que no podía concentrarse en entender mientras el sol bajaba lentamente, tiñendo el aire de un naranja espectral. Y entonces, cuando la luz se volvió casi púrpura, lo escuchó de nuevo. Crujido. Esta vez más cerca. Más deliberado. Más consciente. Seguramente es un ciervo, murmuró para tranquilizarse, obligándose a inhalar profundamente. Pero los ciervos eran criaturas livianas, nerviosas. Sus pasos eran rápidos y secos sobre las hojas. Lo que acababa de oír venía con una lentitud y un peso que hacía hundir la tierra, un sonido de músculo bajo tensión. Tomás se quedó inmóvil varios segundos. Finalmente, el bosque volvió al silencio. Él logró respirar de nuevo, un largo suspiro tembloroso. Pensó en la lógica simple de la naturaleza: los animales huyen de los humanos. Todo está bien. Eso se repetía como un mantra débil. Se fue a dormir temprano, aunque no pudo conciliar el sueño enseguida. Cada tanto, una rama quebrada sonaba en la lejanía, y él apretaba los ojos con fuerza para evitar la paranoia. Finalmente, el agotamiento lo venció. Lo despertó algo que no pudo identificar. No fue un sonido, sino la ausencia de sonido que siguió a algo. Eran las 2:47 de la madrugada. La pantalla del celular iluminó su rostro pálido dentro de la carpa. No sabía si había sido una respiración profunda afuera o un chasquido de su propia mandíbula por la tensión. Intentó no moverse, sintiendo el algodón de la lona contra su mejilla, consciente de la delgada barrera entre él y la noche. Entonces lo volvió a oír. Una exhalación. Lenta. Pesada. Animal. El corazón se le clavó en el pecho, golpeándole las costillas. Quiso convencerse de que era el viento, pero el viento no mide distancias. Y esa respiración venía desde el otro lado de la lona, apenas a 1 metro de donde él estaba acostado. La carpa vibró levemente, una ondulación mínima que sintió como un terremoto. Tomás sintió un frío paralizante treparle por la espalda, la certeza absoluta de la amenaza. Algo olió. Un aroma penetrante, mezcla de tierra húmeda, pelaje espeso y mojado, y un toque nauseabundo a podredumbre y orina. Era un oso. Tenía que ser un oso. Los guardaparques habían dicho que la zona estaba prácticamente libre de osos adultos, que rara vez se acercaban, que evitaban a los humanos, salvo en situaciones extremas. Entonces, ¿por qué estaba uno oliendo su carpa con esa paciencia metódica? La respiración se intensificó.
Un sonido húmedo contra la lona, un hocico gigantesco deslizando, inspeccionando, marcando territorio. Tomás contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Un rasguido leve, como si una garra pasara suavemente sobre la tela, midiendo su resistencia, le heló la sangre. Y luego, silencio absoluto. Un silencio tan perfecto, tan repentino, que resultó monstruoso. Mantuvo los ojos abiertos hasta que el gris tenue del amanecer se filtró por la lona. Apenas salió el sol, Tomás se armó de valor, abrió la carpa con la máxima lentitud posible y salió. No quería encontrarse con un oso adulto a 2 pasos. Revisó alrededor. No había nada a la vista. Pero sí encontró algo. La tierra, justo al costado de la carpa, donde la tela había vibrado, estaba hundida por una huella enorme. Redonda. Profunda. Con marcas de garras adelante que parecían cuchillas. Un oso. Y no un oso pequeño, sino un macho adulto, de peso brutal. La huella estaba fresca, con agua todavía acumulada en los bordes. Tomás tragó saliva. Quiso pensar en volver al auto, pero eran 2 horas caminando y el sendero no era del todo claro. Además, si el oso estaba cerca, moverse podría atraerlo como un imán. Me quedo de día, espero a que el sol esté alto, me voy al atardecer. Eso decidió, la única estrategia que no implicaba correr. Intentó mantener la calma. Reavivó el fuego, preparando una llama pequeña y patética. Preparó algo de comida deshidratada, bebió agua. Pero la sensación de estar observado no se iba. A cada minuto giraba la cabeza, seguro de que vería entre los árboles una silueta enorme. La ansiedad, que había intentado dejar en Montevideo, ahora había encontrado una forma tangible, con dientes y garras. A las 13:16 exactamente, escuchó otro sonido. No era un crujido accidental esta vez. Era una pisada. Una pisada que no intentaba ocultarse. Una pisada que parecía decir, con el peso del animal, sé dónde estás. Y no me fui. Y después, otra. Y otra. Lentas, espaciadas, metódicas. Tomás retrocedió, mirando los árboles. Nada se movía. El bosque parecía estar conteniendo la respiración, actuando como un cómplice silencioso. La pisada final sonó tan cerca, tan deliberada, que él dio un salto involuntario. Pero no apareció ningún oso. El sonido simplemente se detuvo. El silencio se volvió insoportable, la pausa entre los latidos de la casa. Cuando empezó a anochecer, la luz filtrándose por los pinos se convirtió en una trampa de sombras. Tomás tomó una decisión que sabía que podía salvarlo o condenarlo, irse ya mismo. No iba a pasar otra noche ahí. Su cuerpo estaba al límite del temblor por la falta de descanso. Guardó lo esencial, apagó el fuego con tierra, se colgó la mochila y tomó una linterna. El sendero hacia el estacionamiento bordeaba un arroyo y luego subía suavemente hacia el noreste. El bosque estaba demasiado quieto, demasiado oscuro, demasiado atento. En menos de 15 minutos empezó a sentir, no a oír, que algo lo seguía. Primero fue un ruido leve detrás. Después el crujir de hojas. Y luego, esa respiración. Esa exhalación profunda, lenta, húmeda, que ahora reconocería a kilómetros la firma sonora de su terror. Un oso venía detrás de él. No al lado. No enfrente. Detrás. Paso a paso. Tomás aceleró la marcha, casi corriendo. El oso también. Tomás casi tropezó con una raíz. El oso hizo sonar ramas al avanzar, como si estuviera corrigiendo su velocidad. No lo atacaba. No se mostraba. Solo lo seguía, manteniendo la distancia, como si disfrutara de perseguirlo, de alargar el miedo, de saborear la tensión de su presa. La voz del guardaparque, la única ancla de cordura, resonó en su cabeza: no corras.
te vuelven a ver como presa. Así que caminaba rápido, respirando como si el aire le cortara el pecho, mientras ese ser gigantesco lo seguía sin piedad, marcando su huida. La noche cayó de golpe, una oscuridad completa. La linterna temblaba en su mano, iluminando solo un círculo mínimo de tierra. Cada sonido a su alrededor se multiplicaba, cada sombra se convertía en una forma amenazante. Y el oso seguía allí. A veces lo oía a su izquierda, rozando un arbusto. A veces un poco atrás, el peso de su pisada. A veces creía que lo había perdido, solo para escuchar una rama quebrarse con una lentitud aterradora, justo detrás. El camino se volvió más estrecho. Las sombras parecían cerrarse sobre él. El aire olía a humedad vieja y a ese aroma penetrante animal. A unos 30 minutos del estacionamiento, según su cálculo desesperado, Tomás vio algo que lo hizo detenerse en seco. En medio del sendero, a unos 15 metros, había una figura oscura. Agazapada. Enorme. El oso. Por primera vez lo vio completamente iluminado por la luz temblorosa de su linterna. Un monstruo de pelaje negro, ojos que brillaban con un reflejo metálico y mojado, y una mandíbula que parecía capaz de partirle la columna de un solo mordisco. El oso no se movía. Solo respiraba. Un vapor blanco y lento salía de sus fauces. Tomás sintió que sus piernas flaqueaban. El sendero era estrecho. No podía retroceder sin darle la espalda al depredador. No podía avanzar. No podía gritar. No podía quedarse ahí para siempre. El oso, lentamente, dio un paso hacia él. Tomás retrocedió instintivamente, el pánico quemándolo. Y el oso avanzó otro. Y otro. Se estaban acercando, la distancia se cerraba. Uno se retiraba, el otro seguía. El oso movía las garras apenas, flexionando los dedos, marcando el ritmo, como si bailara con él en un ritual de cacería. Un juego cruel que solo el oso parecía disfrutar. Cuando Tomás retrocedió lo suficiente, el oso cambió de dirección sin emitir un solo sonido y volvió a internarse entre los árboles, desapareciendo por completo en el espeso follaje. El silencio que siguió fue peor que su presencia. Tomás siguió avanzando, tembloroso, hasta que la linterna iluminó algo inesperado, un desvío. Un pequeño sendero que no recordaba haber visto antes. No aparecía en los mapas que había revisado. No tenía marcas de guardaparques. Pero parecía haber sido recientemente usado, las hojas removidas, la tierra fresca. Quiso ignorarlo, seguir el camino seguro. Pero escuchó nuevamente la respiración detrás. El oso venía por el camino principal, cerrando la distancia, impaciente. Tomás se metió en el desvío sin pensarlo, casi tropezando por el apuro. El sendero era más cerrado, apenas un túnel natural entre arbustos y ramas bajas. El aire ahí dentro era más frío, más opresivo. Caminó 10, 15 minutos. Ya no escuchaba al oso. Y cuando casi empezaba a relajarse con la idea de la huida exitosa, la linterna iluminó algo que lo paralizó por completo. Había un tronco caído. Y sobre él, una señal. Tallada con algo filoso. Lenta. Profundamente. No estás solo. Tomás sintió que el poco aire que le quedaba abandonaba su cuerpo. Tragó saliva, mirando detrás de él. Nada. Revisó el suelo. Una huella. Redonda. Profunda. La huella de oso. La criatura había pasado por ese mismo desvío, la señal estaba dirigida a él, la paciencia era una burla. Cuando el sendero terminó abruptamente en un claro pequeño, Tomás sintió que algo estaba terriblemente mal. Demasiado pequeño. Demasiado circular. Demasiado silencioso. Su linterna titiló, a punto de morir. La levantó, temblando, y apuntó hacia el suelo. Lo que vio casi le hizo soltarla, había restos.
huesos desordenados, rotos, marcas de dientes en todos. Y no eran huesos de animales salvajes. Eran humanos. Un cráneo pequeño y blanquecino, claramente humano, sobresalía de la tierra como una flor macabra. No, 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 murmuró, el pánico absoluto finalmente desatando un gemido de dolor. Entonces lo escuchó. La respiración. Pero no provenía del bosque lateral. Venía de detrás de él. Lentamente giró la cabeza. El oso estaba ahí. A menos de 3 metros. Enorme. Hambriento. Observando cada movimiento con una inteligencia que no pertenecía a la naturaleza. Pero había algo más. Los ojos del oso no tenían el comportamiento nervioso de un animal salvaje. No retrocedía frente a la luz. No dudaba. No gruñía para advertir. Solo lo miraba, como si estuviera pensando. Como si disfrutara de verlo comprender la verdad. Ese lugar no era accidental. No era un error del camino. Era un sitio donde ese oso llevaba a sus presas. Humanas. Con paciencia. Con planificación. Como si supiera exactamente qué estaba haciendo. El bosque entero pareció cerrarse sobre Tomás y la oscuridad se volvió sólida. El miedo le dio una fuerza sobrenatural. Corrió. Corrió sin ver nada, con ramas golpeándole el rostro, la linterna oscilando violentamente hasta que se apagó. El corazón latía tan fuerte que casi no podía oír otra cosa. Pero si escuchaba algo, el oso corriendo detrás. Ya no caminaba. Ya no seguía lentamente. Corría. A toda velocidad, con un rugido que desgarró el aire. El suelo retumbaba con cada zancada. Tomás gritó, no por valentía, sino por puro terror animal. Corrió hacia lo que esperaba que fuera el sendero principal. Saltó sobre raíces, tropezó, se levantó, siguió. El bosque parecía infinito, una trampa sin fin. Y entonces, de pronto, vio luz. Un poste de iluminación. Leve, distante. El estacionamiento. Corrió con todo lo que tenía, su último aliento. Escuchaba al oso a segundos detrás, las garras arañando la tierra, el rugido final acercándose, la promesa de la muerte. Salió del bosque como un proyectil. La linterna cayó al suelo. Y Tomás llegó hasta su auto. Abrió la puerta. Se tiró adentro. Cerró. Temblaba tanto que casi no podía poner la llave en el contacto. El oso salió del bosque. Una sombra gigantesca, negra como el vacío, con los ojos brillando con esa inteligencia perversa. Se quedó ahí, justo al borde de la línea de árboles. Mirándolo. Como si lo permitiera irse. Como si supiera que él contaría la historia. Como si le gustara que otros supieran que estaba ahí. Que podía esperar. Que podía perseguir a quien quisiera. Tomás logró encender el auto. Aceleró el motor con un rugido histérico, pisando el acelerador. No miró atrás. 2 semanas después, Tomás volvió al parque con 2 guardaparques, suplicándoles ayuda. Quiso mostrarles el desvío. Pero no existía. No había sendero oculto. No había claro circular. No había huesos. La zona estaba intacta, prístina. Los osos no hacen eso, dijo uno de los guardaparques, incómodo con la historia de Tomás. No persiguen así. No acechan personas durante horas. No, disfrutan. Tomás no respondió. Solo miró el bosque desde el borde del estacionamiento, la luz del día impotente contra la profundidad de los árboles. Entre el espeso follaje, durante un segundo, creyó ver 2 ojos brillando. Y juró que, por un instante, escuchó la respiración profunda, lenta, húmeda. Como si aún lo estuviera siguiendo. Como si el bosque recordara su olor. Su miedo.
Su nombre. Como si el oso estuviera esperando la próxima vez que Tomás se animara a volver. O la próxima vez que otra persona entrara sola al bosque. Porque ese oso no cazaba por necesidad. Cazaba porque le gustaba.